Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermanita Rita Torres, le damos la bienvenida también. A nombre de nuestros hermanos de María Visión Radio que nos están escuchando, y les damos las gracias porque nos escuchan y porque, sobre todo, que también nos hagan el favor de compartir. Este es un programa, el día de hoy, que nos hemos atrevido a hacer a una costa de, como dijera San Antonio de Padua, de escandalizar. Mi nombre es Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Y como siempre los invitamos a una oración poderosa, que es una oración que hacemos, mis hermanos, y que los invitamos a que la hagan ustedes todos los días, porque necesitamos de esa unción, de esa presencia, de esa sabiduría, del que todo lo mueve, todo lo guía, todo lo resuelve. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, les decía, programa que aun cuando algunas personas nos pudieran escandalizar, pero que también es un reto el tomar el dar el paso de compartir estos textos bíblicos, ¿sí? Le hemos puesto como título a la publicidad del póster estas palabras que dicen: mi hermano, ¿conoces este texto bíblico? Puntos suspensivos, signo de interrogación. Porque nos estamos refiriendo a ese texto bíblico que seguramente la gran mayoría de las personas que se conectan a través de estos programas de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad lo conocen y saben muy bien de qué se trata, pero el pero viene porque pues la reflexión va encaminada a cuántas personas les ha pasado de largo, porque ya sea que no lo conocen, ya sea porque no creen que sea verdadero. Hay muchos motivos que vamos a ir analizando. Por eso el reto es de que te pediríamos como primer paso compartir en tu página y después seguir compartiendo. Entonces dice: mi hermano, ¿conoces este texto bíblico? Y es el momento en el que nuestro Señor, precisamente en ese Evangelio de Mateo 25, está hablando, entre otras cosas, del juicio final. Pero como juicio final nos está también haciendo una
no sabría ni cómo llamarle, porque cuando hemos hablado de las bendiciones de lo que nos trae la palabra de Dios, hemos dicho que hay momentos en que a través de su palabra, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos guían, nos bendicen, nos ungen. Hay otros momentos en los que nos sugieren, hay otros momentos en los que nos aclaran, y hay inclusive momentos en los que se desesperan con nosotros, ¿sí? Y en cada uno de esos momentos, en cada uno de estos textos bíblicos, el mensaje es importantísimo. Y de manera especial, precisamente de Mateo 25, ¿sí? Empieza principalmente desde el 24, o sea, los textos. Yo les pediría a ustedes y a quienes tengan la bendición de compartir que estos textos bíblicos que se den a la tarea por bien tuyo, por bien de tu familia, por bien de tus amigos, por bien de tus hermanos, pero por bien de lo que la misma palabra de Dios nos pide, que conozcamos la verdad y que esa verdad nos va a hacer libres, que sepamos, mis hermanos, que les decía, según yo es San Antonio de Padua, porque gracias a Dios en estos días me he dado la tarea de leer de él, de ver relacionadas con él, pero también de otros santos. Puedo estar equivocada en cuanto al santo, más no en la expresión. Cuando decía la verdad, aunque escandalice. ¿Y escandalice a quién? Pues escandalice a los que no la quieren recibir, a los que no creen que exista, a los que piensan que nada más en esta vida tenemos este tiempo y que siguen creyendo que después, cuando nos llegue el momento final, pues vamos a entrar bien padre a una etapa de descanso, de dormición. Y bueno, pues es nuestra obligación decirles, mis hermanos, no es así y no es por ahí. Entonces, les invitaríamos a que a ustedes y a ellos podamos darnos la bendición de leer completo este Mateo 24. Mateo 24 anuncia diciendo la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Fíjense que precisamente en estos días me he dado la tarea, bendito sea Dios, de leer y de ver y escuchar sobre Jerusalén como ciudad santa. Y entre esto, una lectura y otra, me he encontrado que la necesidad que tenemos de que la palabra de Dios nos los pide, que a Jerusalén estemos orando constantemente por Jerusalén, la ciudad santa, la tierra de nuestro Señor. Que oremos por ella, que bendigamos a Jerusalén y que al mismo tiempo seremos bendecidos. En este momento no tengo a la mano el texto bíblico, me comprometo a buscárselos después, pero sí me viene a la mente lo siguiente, porque este tema sobre Mateo 25, apártate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer, no me diste de beber, no me vestiste, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos hace como un año lo traté. Pero quiero decirles que es un tema tan importante, tan crucial en nuestra existencia y tan necesario que lo compartamos por toda esta ignorancia, y no siempre voluntaria, de muchos conocidos, hermanos nuestros. Y yo recordaba en estos días que he estado leyendo, viendo y recorriendo Jerusalén, les he comentado también que tuve la bendición de estar en este lugar santo, y que, bueno, pues que el estar ahí, ¿qué les puedo decir? No hay palabras.
nomás de ir recorriendo esos lugares que están escritos en la Santa Palabra de Dios y que fueron recorridos por nuestro Señor, por los primeros cristianos, nuestros primeros padres. Y algo que me impactó muchísimo me acuerdo cuando estábamos en el Monte de los Olivos. Está el Monte de los Olivos y luego hay un valle, es una altura enorme, luego hay un valle que baja, que baja, que baja, y al fondo ves la ciudad santa, la Jerusalén de Jesús, de María, de José, de los apóstoles. Y entre ese espacio y el espacio para llegar a Jerusalén, todo eso que rodea este lugar es un cementerio, mis hermanos. Es un cementerio donde están enterrados creyentes y no creyentes, ¿sí? Personas de todas las religiones, de todas las nacionalidades. Porque entre los que creen y los que no creen y los que ponen en duda y los por si acaso, la palabra de Dios nos enseña que ese lugar, exactamente ese lugar, será cuando se dé la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos narra precisamente este texto bíblico desde Mateo 24, como les decía. Empieza diciendo y explicando la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Luego, ya más adelante nos dice el significado de la venida del Hijo del Hombre, cuáles serán los signos y señales en el cielo, ¿sí? Luego nos aconseja, estamos en el mismo Mateo 24, que seamos personas que estemos alerta, mis hermanos, ¿sí? ¿Y qué significa estar alerta? Por eso la importancia de compartir. Alerta en poder preguntarnos si la vida que llevamos es del agrado de nuestro Señor, si lo que hacemos o dejamos de hacer es suficiente para poder aspirar a una eternidad en esa patria celestial. Y luego pone el ejemplo como reflexión de la parábola de las 10 jóvenes, seguimos en Mateo 24, y luego pone como reflexión la parábola de los talentos. Y viene lo que conocemos como Mateo 25, que empieza hablando de la parábola de las 10 jóvenes, ¿sí? Como les decía, la parábola de los talentos y el juicio final, ¿sí? ¿Por qué nos hemos venido a tratar de reflexionar una vez más este texto bíblico? Porque por increíble que nos pudiera parecer, a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, no sé cuántas personas, este texto bíblico, por eso les pusimos, ¿conoces este texto bíblico? Habíamos pensado en poner también, ¿sabías tú, mi hermano, de esta advertencia? Y es más, hubo otro momento en que pusimos, ¿te has preguntado si esto es para ti hoy? Si este texto bíblico es para ti hoy, ¿sí? Y tendría que ver con las personas, y déjenme decirles lo siguiente. Yo tengo que reconocer, con dolor de corazón, que hay personas que conozco, inclusive con algunas que tengo, inclusive amistad. Hay familia, de un lado de otro, que no se han preocupado por ir a estas lecturas y aceptar lo que la lectura nos está advirtiendo como sugerencia para que no caigamos en esa falta mortal, ¿sí? ¿Por qué es importante? En Primera de Pedro se nos dice, acordémonos, nuestro primer papa dice, San Pedro nos dice, acordémonos que la palabra de Dios siempre es actual, siempre está viva,
Lo que se decía antes se nos está diciendo aún hoy. Y San Pedro nos decía, en 1 Pedro 12, decía, tomen en serio estos años en que viven fuera de la patria. Tomen en serio estos años en los que viven fuera de la patria. Y él está hablando a esas primeras comunidades que fueron formando, las primeras comunidades judíos que se convirtieron al cristianismo, y les añade, no olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes. Yo no sé, en verdad se los digo, y con tristeza también y arrepentimiento, porque yo tuve una vida inútil, y no quiere decir que no haya hecho cosas buenas, pero cuando no me he preocupado de lo que Dios pide, lo que la palabra dice, ¿sí? Decía San Pablo, ahorita lo estoy recordando, todo es basura comparado con lo que es la vida en Dios. Cualquier atracción, cualquier distracción, cualquier evento, ¿sí? Todo es basura si tú estás alejado de las cosas de Dios, ¿sí? Y miren, es tan importante el que aprovechemos estos tiempos, como nos dice San Pablo, y todas las bendiciones que nuestra Santa Madre Iglesia nos concede para que seamos perdonados, para que hagamos la penitencia, para que reparemos. En otros programas hemos hablado, que a ver si me acuerdo exactamente, lo que comentaba uno de nuestros santos, decía que la confesión es el único juicio, mis hermanos, es el único juicio que por declararte culpable eres absuelto. Pero eres absuelto, mi hermano, llevando una penitencia, y se nos pide que reparemos cuando lo que hemos confesado ha sido daño a personas, ¿sí? U omisiones. Y esto es importante por lo siguiente. Nos compartía un sacerdote español, y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo mientras el Señor me lo permita, que si nos vamos a la palabra de Dios, principalmente a esta palabra de Dios en la que se refiere a Mateo 25, estas palabras que pudiéramos decir, wow, dureza, Santa Madre de Dios, es Jesús el que lo está diciendo, y nos lo está diciendo como un hecho, como una advertencia, como un reclamo. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, no tenía ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me fueron a visitar. ¿Qué les puedo decir? Es tan importante que leamos todo eso. Y cualquier persona que no tenga la sana costumbre de leer la Biblia y se encuentra con estas palabras, dice, porque me lo han dicho, no es verdad que eso pase. Me lo han dicho en mi cara, no es verdad que eso pase. Y decía el padre José Luis, el español, en un mini retiro, le llamamos, que tuvimos con él, ahí en Tlalpan. Él nos decía, el pecado de omisión es el que menos confiesan las personas
y es el que en algún momento dado los puede llevar al fuego eterno. El pecado de omisión, ¿sí? La vez o las veces que pudiste haber socorrido, mi hermano, a un pobre y no quisiste, lo ignoraste, no te dio la gana, ¿sí? Y cuando digo que si nos seguimos quedando con esas advertencias de nuestro Señor Jesucristo, Él también advierte cuando nos narra ese momento de Lázaro el rico y el rico opulón, ¿sí? Lázaro y el rico opulón. Lázaro no es el que resucitó, sino era un hombre rico que tenía pues mucho dinero, muchos bienes. Perdón, Opulón era un hombre rico que tenía mucho dinero y muchos bienes. Lázaro era un pobre mendigo que estaba a las puertas de su casa. Y va narrando toda esta situación que se da, porque lo que Jesús nos pone como ejemplo es que este hombre, el rico Opulón, fue al infierno por un solo pecado de omisión. A ver, ya no quiero confundirlos. Pecado de comisión es las cosas malas que hacemos. Pecado de omisión son las cosas buenas que dejamos de hacer. Entonces, este hombre no le dio ni permitió que se le diera a este pobre mendigo alimento, ni de lo que caía de la mesa de su casa. Y he llevado al infierno por un solo pecado de omisión. Ahí no se mencionan los pecados de comisión, ¿sí? Los de comisión fue robé, hablé mal de las personas, fui persona grosera, bueno, ¿cuántos pecados no podemos cometer? Humillé a otro, etcétera, etcétera. Los de omisión tienen que ver, en la gran mayoría de los casos, con no habernos compadecido del hermano necesitado, ¿sí? Y se nos presenta a través de nuestra iglesia tantas y tantas oportunidades de que podamos nosotros reparar, hacer penitencia y reparar esta falta gravísima de no involucrarnos en las obras de misericordia, que la misma palabra de Dios nos enseña, y estamos hablando desde el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, en Israel, mis hermanos, cada 50 años se celebraba el año del jubileo, en que se perdonaban las deudas y los esclavos recobraban su libertad. Esto lo puedes leer tú en Levíticos 25:10. Hoy en nuestros tiempos, gracias a la autoridad que Jesús le dio a nuestra iglesia, tenemos los que se conocen como las indulgencias plenarias, pero pues no, creo que no las sabemos aprovechar. Muy importante, y volvemos a Mateo 24. Jesús nos dice, a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, lo aceptes o no lo aceptes, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. La pregunta es, ¿para cuántas personas, inclusive familias completas, estas palabras están pasando de largo? ¿Sí? ¿Cuántos nunca se han involucrado en dar una ayuda, un auxilio a alguna persona? Ahora, yo les quiero decir lo siguiente. Cuando lo que dijo este santo, la verdad por delante aunque escandalice, ¿sí?, es precisamente uno de los santos más grandes que tenemos como iglesia, San Juan Bosco, precisamente, quien, ¿recuerdan ustedes que a él hicimos estos volantes? Ahorita les voy a decir qué dicen los volantes. Este es uno de los volantes que hicimos, hermoso volante que hicimos en San Juan Bosco. Este volante es para nuestros comedores que tenemos en el ANE para los pobres.
San Juan Bosco, ya hemos hablado de él en los 2 programas anteriores, pero nunca está por demás repetirlo. A él Dios se le revelaba a través de sueños proféticos, ¿sí? Y en esos sueños proféticos, la Santísima Virgen María le reclama a San Juan Bosco de que últimamente en sus homilías no les ha dicho a las personas la necesidad de compartir con los pobres. Y San Juan Bosco trata un poco de excusarse diciendo que es que la gente se molesta. Mis hermanos, pues más vale que se molesten y no que se vayan al infierno. Que es duro, pero esa es la verdad, ¿sí? Más vale que se molesten. Y si añadimos a esto lo que dice, también tratando de la salvación de las almas, lo que dice nuestro Señor de la Misericordia, Santa Faustina, que le dice, yo no recompenso por resultados, cuando Él la invita a que le hable a mucha gente de la necesidad de salvarse. Le dice, yo no recompenso por resultados. ¿Qué nos quiere decir con esto? Sino por las veces que lo hiciste. Si tú te das a la tarea de hablar de esto, si lo puedes hablar, bendito sea Dios. Si lo puedes compartir, este audio video, bendito sea Dios. Que se van a escandalizar y a lo mejor se van a enojar contigo, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque yo no recompenso por resultados, sino por tantas veces que tú hiciste y lo que la palabra de Dios nos pide, ¿sí? Que hablemos con la verdad por delante. Y que, aparte de eso que decía San Juan Bosco, esto que les compartimos, que se llama, dice San Juan Bosco, con las obras de caridad nos cerramos las puertas del infierno y nos abrimos el paraíso. Hoy en la mañana, en la junta que tenemos todos los lunes con las hermanas de esta comunidad de la zona centro, las comunidades que estamos aquí en la Ciudad de México, hablamos estamos en un nuevo proyecto que esperemos que resulte muy bien porque ha tenido un buen inicio, ¿sí? Le hemos hemos compartido con ustedes que tenemos una canasta que la ponemos todos los domingos afuera de un Superama. La canasta está entre el Superama y la iglesia. Y en ella, recibimos lo que buenamente los que por ahí pasan, los que salen de la iglesia, quieran compartir con los hermanos necesitados, ¿no? Es un plan piloto, por llamarlo así. Bueno, lo de la canasta tiene mucho tiempo que existe, muchos años, pero ahora hemos decidido ponerle un nombre porque estamos ampliando con este plan piloto el que esa canasta también esté en otros lugares. Entonces le hemos puesto la canasta de Don Bosco, ¿sí? Y que la vamos a bautizar la canasta de Don Bosco poniendo precisamente estas palabras de él, importantísimas. Con las obras de caridad nos cerramos las puertas del infierno y nos abrimos el paraíso. Y agregaríamos lo que la misma palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 20:12. Y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras. Qué importancia es de compartir. Y les digo que es plan piloto porque apenas lo acabamos de iniciar en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Y de inicio ya tenemos 3 canastas, 3 canastas de Don Bosco, de personas que dijeron, una de ellas dijo, bueno, pues entonces yo voy a traer una canasta en mi coche para que cuando tenga alguna reunión familiar o reuniones de amigas o reuniones de trabajo y que me digan o me citen, les voy a decir, llevo la canasta de Don Bosco para lo que quieran aportar para los pobres. La otra, una jovencita, Angie creo que se llama, de un salón de belleza, que me dice, Brenda, yo también puedo poner aquí la canasta de Don Bosco para cuando lleguen mis clientes y decirles, oigan, cuando vengan no lleguen con las manos vacías. Está esta canasta de Don Bosco, ¿sí?
Y bueno, otro hermano nuestro que en su tienda también, donde vende ropa, dijo, pues yo también la pongo y voy a empezar a decirle a mis vecinas que yo tengo la canasta de Don Bosco. Bueno, es un plan, es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y hoy mismo, precisamente, en la misma junta que tuvimos, ya empezaron también a decir, hermanitas de nuestro apostolado, para no ir más lejos, la de Cristo Salvador. Oye, yo también, aquí ellos tienen una papelería, aquí vamos a poner una canasta de Don Bosco, y así vamos a ir creciendo, que las personas vean que esa canasta es para los hermanos necesitados y todas las bendiciones que se reciben a través de eso. Ahora, hay que recordar que a los pobres, nuestro Señor, en la palabra de Dios, nos enseña que se les concedió, yo diría, dos cosas. Una es el poder de ser los que al bendecir, ¿sí? Y esto lo encontramos en el libro de Sirácides 21. Y esto nos lo dice la palabra de Dios para que nos animemos a entrar en estas obras de misericordia y cerrarnos las puertas del infierno, ¿sí? Sirácides 21 nos dice la palabra de Dios para que nos animemos. No sé a cuántos hermanos le puedes decir que pongan su canasta de Don Bosco, ¿sí? Que la vayan llenando. Conforme la vayan llenando, nos avisan. Nosotros vamos a hacer el comercial completo. Estamos ubicados en este momento en la Ciudad de México, en Calzada del Tlalpan 899, a la altura del Metro Villa de Cortés. Gracias a Dios, hay en otras zonas, en otros puntos de la ciudad, hay otros comedores para pobres. También, si Dios lo permite, la próxima semana les diríamos en qué otras ciudades nosotros como apostolado tenemos comedores para pobres, ¿sí? Donde ustedes pueden apoyar con la canasta de Don Bosco. Lo que nos dice la palabra de Dios, acuérdense que es viva y es para ti, es para mí y para quienes lo vayan a compartir. Dice, la oración del pobre, y esto se los digo porque en la publicidad que hicimos, aparte de estos textos bíblicos, pusimos las caritas de un grupo de niños que me encantaron. Ahora que tuve la oportunidad de estar en Guasave, el comedor, uno de los comedores que tienen allá, ahorita no recuerdo si son 4 comedores o 5, en uno de ellos se reciben a muchos niños. Son niños que llegan, mis hermanos, mis hermanas, a veces descalzos, a veces sin ropa, sin camisa, sin camiseta, pero con una carita de hambre, ¿sí? Y entonces las hermanitas de ahí, bendito sea Dios, aparte de darles la bienvenida, los invitan a que ellos oren por los bienhechores, por las personas que apoyan para que ellos puedan tener un alimento, ¿sí? Para que ellos se puedan llevar una despensa, ¿sí? Y entonces están los niñitos con sus manitas juntas haciendo oración por los bienhechores, por las servidoras y por el voluntariado que atiende estos lugares. ¿Y en qué nos apoyamos para esto? Pues la palabra de Dios nos los dice, mis hermanos, clarísimo, clarísimo. Es uno de los poderes que Dios le ha dado a los pobres, ¿sí? Primero, el primer poder es que nos ha dicho que el reino de los cielos y que la palabra, Él viene por los pobres. Así nos los ha dicho, ¿sí? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Nos los dice en el libro de Isaías y nos los explica, creo que es en Lucas, cuando Él abre ese rollo de la palabra de Dios para llevar la buena nueva a los pobres. ¿Y cuál es la buena nueva a los pobres? Es que nuestro bien Dios nos dice, el paraíso, el cielo, es para los pobres, ¿sí? ¿Y por qué el poder? Dice la palabra de Dios, la oración del pobre golpea los oídos del Señor y su sentencia no demorará. Dicho de otra manera, mi hermano, mi hermana, cuando un pobre ora por ti, cuando un pobre y le entregas tú o le entregamos de parte tuya esa despensa, ese plato de comida, el pobre lo primero que dice,
En el 99.9% de los casos dice que Dios te bendiga. Y dice la palabra, golpea esa bendición, mi hermano, mi hermana, golpea los oídos de Dios. En ese momento Dios dice, hecho está. Así sea. Esa persona, en este momento le estoy mandando mi bendición. La bendición de Dios. Aun cuando también Dios le concede a los pobres algo que es delicado y que no debemos de ignorar, ¿sí? Y delicado porque ¿cuántas veces? No lo sé. No solo hay personas que no ayudan a los pobres, que los ignoran, que pasan de largo, ¿sí? Que los humillan, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a quienes hacen esas cosas terribles? La palabra de Dios dice, esto es en Sirácides 4:7. No, perdón, 4:4. Sirácides 4:4. Pongamos atención, dice, no rechaces al hombre afligido que te suplica, ni vuelvas la cara al necesitado. No des motivo a nadie para que te maldiga, pues si te maldice en la amargura de su alma, su Creador lo escuchará. ¡Qué terrible! Si ese pobre al que tú ignoraste, humillaste, que está hambriento y pasaste de largo, y dice palabras como, ¿sabes qué? Dios te maldiga. Su Creador lo escuchará. Qué terrible, ¿sí? Por eso no debemos de ignorar que lo que tenemos que hacer es que nuestros hermanos conozcan la verdad, aunque se escandalicen. Otra de las bendiciones que la palabra de Dios mismo le concede a los pobres, y por eso Él desea que volvamos el rostro a los pobres, es cuando en este mismo libro de Sirácides, ahora sí vámonos a Sirácides, viene siendo 3:30. Yo lo sé, se los he dicho muchas veces, mis hermanos, pero se los repito para que lo vuelvan a compartir una y otra vez. Sirácides 3:30 dice, el agua apaga las ardientes llamas, la limosna perdona los pecados. La limosna perdona los pecados, ¿sí? Pongamos atención y no cerremos nuestros ojos. En años, en programas pasados les he estado enseñando un libro que se llama, déjenme ver si lo tengo aquí, creo que no, Misericordia y Justicia. Es un libro muy hermoso, gloria a Dios, si lo tengo aquí. Es un libro muy hermoso que nos trata de hablar precisamente de la diferencia, mis hermanos. Lo tengo subrayado porque cuando los tengo dobles los regalo. Cuando les pongo mi nombre, sé que son para mí y están subrayados, ¿sí? Así se llama, ojalá lo puedas conseguir. No tenemos la menor idea de dónde. Se llama Misericordia y Justicia. Y en este libro de Misericordia y Justicia inicia, y me encantó por lo mismo, inicia con estas palabras. A ver, déjame ver, está en las primeras páginas, para que comprendamos el sentido de una cosa y el sentido de la otra, ¿sí? Dice así, espérame tantito. Una de ellas es que nunca debemos decir que algo de lo que comemos
no nos gusta, ¿sí? Porque esa es una falta grave, tomando en cuenta cuántas personas están muriendo de hambre en el mundo, cuando yo digo que ese plato que me están sirviendo no me gusta. Bueno, tiene que ver, no encontré lo que andaba buscando, pero tiene que ver con que, tiene que ver también con lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, que no habrá misericordia para quien no practique la misericordia. Dicho de otra manera, tú no puedes esperar la misericordia de Dios en ningunos momentos de tu vida si tú no has sido misericordioso, si tú no has compartido de lo poco o mucho que tienes con el necesitado. Y también les hemos leído esto que dice en una plática que tiene nuestro Señor con una monja, Sor Consolata. Dice, mira, nuestro Señor le dice, mira, Consolata, al infierno va el que quiere. Mira, Consolata, al infierno va el que quiere. Entonces, no nos confundamos, ¿sí? Seguía buscando, pero bueno, se los para el próximo programa prometo tenérselos. ¿Y por qué el que quiere? Porque el que quiere ignora. En algún momento que tuve la oportunidad de que me invitaran en una ocasión al testimonio de una persona, porque, bueno, pues Dios sigue hablando, bendito sea Dios, y habla a quien Él quiere. Y había una persona que iba a dar su testimonio sobre una experiencia que le tocó vivir a ella cuando científicamente muere y luego vuelve a la vida. Y en ese morir, ella nos comparte que el infierno existe y que se le da esa segunda oportunidad para que venga a decirnos esa verdad absoluta. Y ese día me dio por invitar a una amiga. Le dije, oye, van a dar esta charla, vamos, bueno. Me dijo que estaba bien. Estando en la charla, desde el inicio, no habían pasado, ¿qué les gusta? Yo creo que no habían pasado ni 20 minutos cuando mi amiga se voltea conmigo, muy enojada, muy ofendida, diciéndome que por favor a ese tipo de temas a ella no le invitara, porque eso no era verdad, el infierno no existía y que únicamente se estaba engañando a la gente. Terrible, ¿sí? ¿Cuántas personas, mis hermanos, piensan lo mismo? ¿Y qué nos comparte, por ejemplo, el santo cura de Ars sobre esto? Dice, el santo cura de Ars nos los comparte para ti, para mí y para quienes le vas a compartir. ¿Por qué esperar que llegue ese terrible momento? Dice el santo cura de Ars. No debemos jamás perder de vista que un día seremos juzgados sin misericordia y que nuestros pecados estarán a la vista del universo entero y que después de este juicio, si nos hallamos culpables, iremos derecho al infierno. El santo cura de Ars está hablando para los que no han sido misericordiosos, ¿sí? Que somos negligentes, ¿sí? Esperando que llegue ese día, ese momento, sin hacer nada, la dureza del corazón.
Ahora, tratando cuando, no es que yo te vaya a decir, oye, ve y dile a tu amiga, ve y dile a tu amigo, ve y dile a las personas que conocen, oye, ¿quieres entrar a las obras de misericordia? Se tiene que empezar con una oración, ora por esa persona, después háblale de lo que Dios pide, que bueno, primeramente si esa persona cree que Dios exista o no exista, ¿no? Si de plano te dice que no cree en Dios, bueno, pues tienes que empezar a hacer oración por su conversión. Si dice que cree en un Dios a su manera, ¿sí? Pues tienes que hablarle de la necesidad que tiene que ir a la verdad, ¿sí? Y recordar la importancia de lo que somos como Iglesia Católica, ¿sí? A la confesión, a la comunión, a los sacramentos, a la reparación, a los pecados de omisión. Pero iniciar con un proceso de intercesión para esa persona. En la gran mayoría de los casos, mis hermanos, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, las personas viven en una, ¿cómo decirles? Una lepra espiritual, ¿sí? Y desgraciadamente en muchos casos es voluntaria, ¿sí? Y me refiero a esto de las obras de misericordia. Se los digo porque, como dice el apóstol Santiago, confiesen sus pecados unos a otros. Ya he confesado mucho este pecado, principalmente al Señor, le he pedido perdón. No tengo inconveniente en confesarlo ante ustedes una vez más. Una etapa de mi vida, yo era de las que pasaba indiferente ante el pobre. Me detenía si tenía alguna que otra monedita, pero sin que me doliera el corazón, sin que sintiera, pues no sé. Recuerdo sobre todo a uno que me encontraba con relativa frecuencia en una silla de ruedas y era tan grave mi falta, mis hermanos, que el solo verlo me caía mal, el hombre. ¿Y por qué me caía mal el hombre? Se lo voy a decir de esta manera. Porque era una persona, sí, que estaba en una silla de ruedas, sí, que estaba necesitada, pero que venía muy pulcramente vestido. Cometemos el grave pecado de hacer juicios sobre que el pobre tiene que estar sucio, desaliñado y desvestido, cuando hay pobreza en muchos sentidos y no tiene por qué estar peleada con el que vayas pulcramente vestido. Hoy, pasados los años, bendito sea Dios, el Señor me ha abierto los ojos. El hombre sigue estando en su silla de ruedas. Me lo sigo encontrando en mi camino, pero ahora, mi hermano, lo busco. Lo busco para verlo a los ojos y para ayudarlo, ¿sí? Y para pedirle cada vez que lo veo perdón al Señor por ese tiempo que lo ignoré. No sé cuántos personas caen en esa falta, ¿sí? Y le digo, yo lo confieso y me avergüenzo, claro. Pero es como si estuviéramos encapsulados en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestros propios intereses, en nuestras propias necesidades, inclusive hasta pensar, bueno, yo qué culpa tengo que no tenga, etcétera, etcétera. Claro que si creemos que Dios existe, que si queremos demostrarle a Dios que lo amamos, de los primeros pasos es conocerlo. ¿Y cómo conocemos al Señor? Pues a través de su palabra. ¿De qué hacía Jesús y sigue haciendo? ¿Sí? Pero sobre todo sus enseñanzas. Sobre todo cuando Él nos dice cómo quiere que lo amemos. Y precisamente nos lo dice en este texto bíblico, que es el que pusimos como enseñanza de este día, Evangelio de San Mateo 25, ¿sí?
dice lo siguiente. Cuando ellos están negando, las personas que no hicieron la obra de misericordia, y porque tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, estaba desnudo y no me socorriste. Ellas dicen, pero ¿cuándo? Jesús, yo nunca te vi, en ningún momento te me apareciste en mi camino. ¿Qué les dice Jesús? Porque aquellos preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? ¿Cuándo? Él les responderá, en verdad les digo que siempre que no lo hicieron con algunos de estos más pequeños, que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y recalca y termina ese Mateo 25. Y estos que no lo hicieron irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Dureza de corazón, mis hermanos. Mucho que orar, mucho que reparar, mucho que compartir no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse, mi espíritu te alabe toda la santa noche. Mis hermanos, no nos olvidemos de los pobres.